Entonces, como decíamos, la Revolución Francesa fue un proceso en el cual el pueblo, guiado por la burguesía, toma el poder en Francia, destituye la monarquía y instaura una república, ¿de acuerdo? Eso vendría a ser, en síntesis, lo que fue la Revolución Francesa. Es un proceso muy largo, muy tedioso y muy controversial, en el cual se desarrolló pues una serie de medidas para terminar con este sistema que estaba pues caducando, estaba cayendo en desuso, en contradicciones, el cual era pues el sistema absolutista, ¿de acuerdo? Eh, ya hemos revisado lo que pasó en sus inicios en la revolución, ¿no? La sociedad francesa vivía en una constante crisis debido a la organización de la sociedad. Recordemos que la sociedad francesa se divide por estamentos o por estados, ¿no? A eso se le llama el antiguo régimen, ¿no? Que se dividía pues la sociedad en tres estados, ¿no? Estado, la nobleza, el clero y el estado llano, ¿no? De los cuales solamente dos estados podían votar y tenían derecho a gobernar, ¿cierto? El cual era la nobleza y el estado. La nobleza y el clero, ¿de acuerdo? El estado llano, o el tercer estado, lo integraban la población común y corriente, los agricultores, los campesinos, los burgueses también, los comerciantes. Ellos no tenían derecho a nada, no tenían derecho a gobernar ni a votar, solamente pagaban impuestos. Prácticamente mantenían a las dos primeras clases sociales, los dos primeros estamentos, los dos estados. Y bueno, como les dijimos en la clase anterior, ¿no? Eh, Se constituye una asamblea constituyente con la finalidad pues, de crear una nueva constitución para Francia y se nombra una convención en el cual se termina la monarquía y comenzamos una época de república. Pero esta república va a estar gobernada mediante o se va a hacer con el poder mayoritario este personaje muy controversial conocido como Maximilien Robespierre, conocido como el Incorruptible, ¿cierto? Este personaje de aquí, conocido como el Incorruptible, llega al poder mediante una secretaría en general, ¿no? En realidad, la Secretaría de Seguridad Pública. Y mediante este organismo, Robespierre se hace con la mayoría del poder en Francia y en el año 1792 eh, se inaugura este proceso conocido como la Era del Terror, en el cual Robespierre es el que tiene pues el poder absoluto en Francia prácticamente. Va a acusar de enemigos de la revolución a todo aquel que esté en contra de las normativas de Robespierre, ¿de acuerdo? Y va a encontrar enemigos en donde no los hay. Y lo más importante de este periodo es que va a condenar a muerte a los dos reyes de Francia, al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta. Recordemos que durante este periodo, del año 1792 al 99, prácticamente se conoce como la era del Gran Terror o la época del terror. En este periodo, Robespierre canaliza toda la ira del pueblo por años de opresión mediante el símbolo de la guillotina, ¿no? Este símbolo de acá, que era tan importante para los revolucionarios. Entonces, Robespierre, a todos los enemigos, a todos los que estaban en contra del poder, a los que conspiraban contra él o contra la revolución, o incluso ante las invasiones extranjeras, y ante los patriotas de la nobleza, Robespierre los mandaba a matar, los acusaba de traidores, de traidores a la patria, de traidores a la revolución y los mandaba a matar en la famosa guillotina. Acá vemos unas caricaturas de la época en las cuales se ve reflejada pues el gran temor que sentía la población francesa al pues al descubrir este tipo eh,
de artimañas con las que se valía el poder de Robespierre, ¿no? El cual mediante la guillotina trabajaba el temor y funcionaba pues como un aparato de represión. Todo aquel que esté en contra de Robespierre será condenado a la guillotina. Eso lo tiene muy claro el pueblo francés, por eso que Robespierre fue el personaje más temido durante este periodo. Y aquí vemos otra caricatura también de la época, en el cual vemos una gran contradicción, ¿no? En el cual eh, los lemas de la revolución, que eran igualdad, libertad y fraternidad, son reflejados, pero de una forma contradictoria, porque mientras la revolución pregona esos valores, mientras tanto, los franceses se matan entre ellos, ¿no? No hay fraternidad, se matan entre hermanos, ¿no? Es algo muy contradictorio. La cúspide, el momento más álgido de la época del terror va a ser cuando van a ser juzgados los dos reyes, ¿no? María Antonieta y el rey Luis XVI. Y ustedes recordarán que María Antonieta era una persona muy déspota, muy despótica, ¿no? Que no estaba interesada para nada del gobierno, ¿no? De Francia, solamente le importaba el lujo, la opulencia y siempre se le veía con ropas finas, con sombreros elegantes, con peinados muy elaborados. Y aquí la vemos en un retrato de la época, pues poniendo su mano sobre el mundo, ¿verdad? Representando mediante esta figura el poder que ostentaba este personaje sobre los franceses y sobre los demás estados. Todo esto terminó cuando llegó a su punto máximo la época del terror. En ese momento los reyes eran perseguidos y tratados de llevar hacia el patíbulo, hacia la guillotina. Pero ocurre algo aquí muy interesante. María Antonieta, sabiendo de que sus días, sus horas están contadas, se revela y dice, no, esperen, yo no soy francesa, yo por si acaso soy austriaca. Y entonces no, nadie le hace caso, igual la ley se le aplica, ¿no? Y la buscan para condenar la muerte. En una madrugada, María Antonieta deja atrás todo su pasado opulento y se disfraza como cualquiera, como cualquier mujer de la época, ¿no? Con vestido y con y con una ropa muy simple, con el objetivo de escaparse mediante una carroza hacia Austria para pedir asilo. Pero ocurre algo muy desafortunado para María Antonieta. En el camino es sorprendida por unos revolucionarios que la reconocen, ya sin maquillaje y con ropa normal. Incluso pueden decir que usted es la reina María Antonieta, usted se ve muy distinta, ¿no? A lo que se veía en los cuadros, en las pinturas, ¿no? Bueno, se le llevan se la llevan a la reina María Antonieta sin ningún lujo ya, y la llevan pues al patíbulo, a la guillotina. En este caso, en esta plaza, ella vería su final. También junto con su esposo, con Luis XVI, el cual antes de ser guillotinado proclamó sus últimas palabras. En su epitafio, este personaje en sus últimas palabras se dirigió hacia los miles de parisinos que estaban fervorosos, ¿no? Tratando de hacer justicia con sus propias manos, ¿no? Mientras el rey pronunció unas palabras muy simples. Dijo, si ustedes desean que yo me sacrifique por ustedes, no tengo ningún problema. Ustedes son mi pueblo y yo me muero por ustedes. Pero lo triste es que mientras Luis XVI pronunciaba estas palabras, el pueblo no le hacía caso y seguía fervoroso y gritando. Nadie le escuchó. Solamente aquel que escribió sus últimas palabras en un documento. Terminó este periodo y el mismo Robespierre se le acusó de cometer crímenes, porque incluso había mandado a matar al mismo Danton. Danton era uno de los principales también impulsores de la Revolución Francesa, que estaban a favor también de la República, pero Robespierre, al encontrar en Danton una serie de suspicacias y también como verlo como su rival político, lo mandó a matar acusándolo de enemigo a la revolución. Finalmente la asamblea toma el control bueno, le hace un juicio, ¿no? Toma el control de la situación, le hace un juicio a Robespierre y el mismo Robespierre es condenado a la guillotina. La guillotina que tanto miedo infundía
a los ciudadanos por parte de Robespierre, ahora Robespierre sería una víctima más de su propio terror. Finalmente luego se sustituye este, esta convención y se crea un directorio. Y en el año 1795 se proclama una nueva constitución en Francia, en el cual se crea un poder ejecutivo. Por fin Francia va a tener un poder ejecutivo, porque antes, recordemos que durante todo el proceso de la revolución, Francia estuvo organizada, gobernada por solamente el poder legislativo, ¿de acuerdo? Aquí a partir de ahora existirá un poder eh, ejecutivo, ¿no? En un comienzo al mando de Barras, la persona que vemos aquí. Finalmente, lo más importante, las consecuencias de la revolución. Esta es una de las revoluciones más importantes y más influyentes del mundo occidental, de la historia. Mucho de las lecciones que dejaron los revolucionarios y la Revolución Francesa se impregnó en la sociedad occidental, ¿de acuerdo? Primera consecuencia, abolición del absolutismo, ¿no? Se termina la monarquía y se termina el absolutismo en Francia. Eliminación del feudalismo, porque cuando llega el poder los burgueses eh, promueven el sistema capitalista. Se distribuye la propiedad de la tierra, no van a haber grandes hacendados, ¿verdad? Que tengan la propiedad de la tierra, no van a haber, ya no van a existir grandes señores feudales con la propiedad entera de la tierra, sino que ahora se va a distribuir y también se van a impulsar pues a el pago de tributo. Todos vamos a estar nadie va a estar por encima de la ley. Esa es una de las consignas de la Revolución Francesa. Todos vamos a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿no? Se impulsa la educación, se impulsa a la creación de la identidad ciudadana. Los franceses pasaron de ser súbditos a ser ciudadanos. Ya no dependían de una cabeza que los guiara, ahora dependían de ellos mismos. Eran ciudadanos, todos tenían los mismos deberes, los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Eso es ser un ciudadano. Y la Revolución Francesa comenzó allanó el terreno para que inicie este camino de separación entre iglesia y Estado, ¿de acuerdo? Son cosas muy distintas al día de hoy, pero en ese momento la iglesia era que también ejercía un gran control sobre el poder en Europa. Esta revolución fue más allá de Francia. Las cocinas de esta revolución inspiró a muchas otras revoluciones en el mundo, como la revolución de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos se inspiró en la revolución francesa. Las revoluciones de Tupac Amaru, las revoluciones de Haití, las revoluciones luego hispanoamericanas también son inspiradas en parte por la revolución francesa. ¿De acuerdo? Y como les dije en un principio, todos los países actuales del mundo, los países democráticos, su sistema en gran parte está inspirado en las consignas de la revolución. En dividir, por ejemplo, el poder el dividir el Estado en tres poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Eso proviene de la Revolución Francesa. Los partidos de izquierda y de derecha también. Eso proviene de la revolución, porque en el momento de la convención en asamblea se dividieron en dos grupos. Los que se sentaban a la derecha eran los giroldinos, los que estaban a favor de una monarquía, los que estaban a favor de hacer reformas para mejorar la monarquía. Pero los que estaban a la izquierda eran los jacobinos, eran los más revolucionarios, los más rebeldes, los que querían terminar con todo tipo de eh, poder monárquico. Ellos querían instaurar una república. De ahí viene esa tradición de separar en izquierda y derecha los partidos, ¿no? Los partidos de derecha actuales, en el mundo moderno, son los partidos que son los partidos más conservadores, pro capitalismo, ¿no? Pro mantener el poder establecido. Y los partidos de izquierda son los partidos que quieren que todo cambie, ¿no? Son los partidos revolucionarios que buscan cambiar el Estado, ¿verdad? En Perú lo vimos esto muchas veces y en muchas partes del mundo también. Existen partidos de izquierda y partidos de derecha. Todo eso viene de la Revolución Francesa. Y bueno, por eso que esta revolución dejó mucha influencia importante para lo que vendría luego en la conformación del mundo moderno. Inclusive, un documento muy importante también de la Revolución Francesa es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que va a servir como base para la posterior creación de la proclamación de los derechos humanos, ¿verdad? La ONU, cuando proclamó estos derechos humanos en el año 48, se basó y se inspiró mucho en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa.
Entonces, muchos de los derechos que hoy gozamos, como por ejemplo el derecho a voto, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a elegir, a formar partidos políticos, el derecho de estar bajo la ley, todos esos derechos y deberes que tenemos como ciudadanos nacen aquí en la Revolución Francesa. Así es la magnitud de esta revolución y esa es su principal importancia. Luego, en Francia vendrían épocas un poco menos sangrientas, bueno, de alguna otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los principales defensores para que se mantengan estas ideas revolucionarias fue un general francés que se encargó de defender a Francia durante las invasiones extranjeras de Prusia y Austria. Estamos hablando de un tal Napoleón Bonaparte, pero de él hablaremos la próxima clase.